Bien, hola a todos, somos el grupo número 5 conformado por Pablo Sukunuta, Justin Aguizaca. y mi persona Eric Merecí. A continuación en este video les vamos a presentar lo que es un proyecto muy interesante, lo que es una bobina con modulación de audio. A continuación mi compañero. La bobina Tesla fue inventada con el objetivo de transmitir energía de forma inalámbrica. En este proyecto adaptamos ese principio para hacer que la bobina responda a señales de audio, es decir, al conectarla a un celular o computadora con música, la bobina puede emitir sonidos o incluso encender luces a distancia usando campos electromagnéticos. Bien, como primer punto, vamos a repasar los materiales utilizados en nuestro proyecto. Como primero tenemos un jack de 3.5 milímetros. Este nos sirve para conectar la música desde un celular o un computador con la ayuda de un cable auxiliar. IRF540. Este es un transistor tipo MOSFET que se encarga de amplificar la señal de audio. Condensadores de un microfaradio. Utilizamos dos condensadores. Uno evita que la DC del MOSFET entre directamente al TIP31 y el otro bloquea la componente DC del audio. Además, tenemos 4 resistencias, 2 de 2 kilo ohmios y 2 de 10 cada, que son las que controlan el voltaje y la corriente dentro del circuito. Transistor TIP31. Es un transistor de potencia tipo NPN. Su función en este circuito es amplificar la señal del IRF540 y ampliar y activar la bobina primaria. Disipador de calor. Este evita que los transistores se calienten demasiado. Bobina primaria, la cual está compuesta de 2 espiras de cable N22 cubierto. Y por último, tenemos la bobina secundaria hecha con 32 metros de alambre de cobre calibre 38 AVG y 600 voltios de espira, que este es lo que genera el campo electromagnético. Perfecto, ahora les voy a explicar a detalle este esquema que hemos utilizado para el ensamblado de nuestra bobina de Tesla. Este circuito es una versión básica de una bobina de Tesla, pero con un sistema de modulación de audio, gracias a la incorporación de un MOSFET IRF540 y un transistor bipolar TIP31. La señal de audio proviene de un jack de 3.5 milímetros con la salida de un celular o PC. Entra por el pin gate del IRF540, pero antes pasa por un capacitor eléctrico de un microfaradio que elimina cualquier componente de corriente continua y deja pasar la señal alterna. El source pin 3 del IRF540 se conecta a tierra junto con una resistencia pull-out de 10 kΩ para evitar que el gate quede flotando cuando no hay señal. También se coloca un LED entre el source y tierra como indicador de encendido. El drain pin 3 se conecta con una resistencia de 10 kΩ y este nodo es compartido con el pin base del transistor TIP31, un transistor NPN bipolar de 3 pines. El TIP31 se conecta de la siguiente forma. Su base se conecta a la unión entre el tray del IRF540, la resistencia de 10 kΩ y un segundo capacitor cerámico de un microfaradio hacia tierra, que ayuda a filtrar el ruido y estabilizar el sistema. Su colector se conecta en conjunto con el extremo negativo del jack, un LED y con un extremo de la bobina primaria. El emisor del TIP31 se conecta a tierra y también se une con un extremo de la bobina secundaria. Cuando se aplica un voltaje a la base TIP31, este se enciende, permitiendo el paso de corriente desde el colector al emisor, energizando la bobina primaria. Esta genera un campo electromagnético que induce un alto voltaje en la bobina secundaria. Al conectar una señal de audio al gate del IRF540, esta modula la amplitud del voltaje que se aplica al TIP31 y por ende a la bobina primaria. Esto significa que la intensidad del campo magnético y del voltaje inducido varía según el volumen y frecuencia de la música. De esta forma, los arcos eléctricos generados en la bobina secundaria vibran al ritmo del audio, creando no solo un espectro visual, sino también sonoro, ya que literalmente se puede escuchar la música a través del plasma. A continuación les voy a explicar el ensamblado físico de nuestra bobina Tesla más modulador de audio. Empezamos por la fuente de alimentación, que en nuestro caso es de 15 voltios, aunque el circuito también puede funcionar con un mínimo de 12 voltios. Este voltaje es necesario para que los transistores y componentes activos funcionen correctamente, ya que tiene un rango mínimo de operación. Justo después de la fuente tenemos un LED verde que actúa como indicador de encendido. Este está conectado en serie con una resistencia de aproximadamente 2 kΩ, que a su vez va al pin 3, source, del transistor IRF540. Esto nos permite saber cuándo el circuito está energizado y correctamente polarizado. Luego tenemos una resistencia de 2 kΩ que conecta el positivo de la fuente al pin 1, gate, del IRF540. Esta resistencia actúa como una protección adicional ante el sobrecalentamiento en el gate.
También incluimos una resistencia de 10 kΩ entre el gate, pin 1, y el source, pin 3, del IRF540. Esta cumple la función de una resistencia pull-down, que evita que el gate quede flotando, aunque no hay señal de entrada. Si el audio no está presente, esta resistencia descarga cualquier voltaje residual y mantiene el gate en bajo, evitando encendidos indeseados en el MOSFET. La señal de audio proviene de un jack hembra de 3.5 milímetros, como los que se usan en celulares o computadoras. Esta señal no es puramente alterna, normalmente tiene una pequeña componente de voltaje continuo entre 0.5 voltios y 1 voltio como mínimo medio. Para eliminar esa componente de corriente continua y evitar problemas, conectamos un condensador electrolítico de 1 microfaradio entre la salida positiva del jack y el pin 1, gate, del IRF540. Este capacitor permite que pase únicamente la parte alterna de la señal, que es la que nos interesa para modular la bobina. El pin negativo del jack se conecta directamente al pin 3, source, del MOSFET, y a tierra, de modo que comparten una referencia común. Esto es crucial para que el transistor interprete correctamente la señal de audio. Entre el pin 3, el IRF540 y tierra, también colocamos un capacitor cerámico de 1 microfaradio. Este componente filtra el ruido de alta frecuencia y estabiliza la señal de referencia, lo cual mejora el rendimiento del circuito, especialmente cuando trabaja con audio y conmutación rápida. A continuación, conectamos otra resistencia de 10 kΩ entre el mismo punto de source del IRF540 y la base del transistor TIP31C. Esto permite que el TIP31C reciba una señal coordinada con la del IRF540 y se active en sincronía. El TIP31C, que es un transistor NPN de potencia, actúa como un refuerzo de salida. Su colector, el pin 2, se conecta con un nodo común con el drenador, que es el pin 3, del IRF540, el terminal negativo del jack y un extremo de la bobina primaria. El emisor del TIP31C, que es el pin 1, se conecta directamente a la bobina secundaria. La bobina primaria es la encargada de generar los pulsos electromagnéticos. Estos se inducen en la bobina secundaria, que está enrollado con unas 600 vueltas de alambre esmaltado. Al conectar la bobina secundaria al emisor del TIP31C, logramos que la corriente generada por la acumulación fluya adecuadamente hacia esta bobina, produciendo el alto voltaje característico de una bobina Tesla. De esta forma, el sistema completo aprovecha la señal de audio para modular el encendido y apagado del IRF540 y el TIP31C, lo que hace vibrar el campo magnético alrededor de la bobina y generar sonido o luz según el ritmo de la música. Este es el ensamblado completo de nuestra bobina Tesla en físico, donde cada componente cumple una función clave para lograr un funcionamiento efectivo, seguro y estable. Como podemos observar, el jack está conectado al dispositivo con la ayuda de un cable auxiliar. Asimismo, el circuito se alimenta con un voltaje de 15 voltios. A continuación vamos a reproducir música para comprobar el funcionamiento del circuito. Como podemos observar, la bobina funciona correctamente ya que emite el sonido que corresponde a la canción. Este proyecto nos permite comprender mejor el funcionamiento de los transistores como interruptores y amplificadores, la manipulación de señales de audio y los principios de inducción electromagnética aplicados a bobinas. Bueno, aquí te dejo unas pequeñas recomendaciones si estás interesado en este proyecto. Siempre trabaja con cuidado, aunque el voltaje de entrada sea bajo, la bobina secundaria puede generar tensiones peligrosas si se modifica mal. El uso de disparadores adecuados para el IRF540 y el TIP31, ya que pueden calentarse durante el funcionamiento. Otra puede ser evitar el volumen del celular al máximo constante porque puede saturar la entrada y dañar el gate del MOSFET. Y no acerques a objetos metálicos ni dispositivos electrónicos sensibles cuando esté funcionando, ya que el campo magnético puede interferir. Muchas gracias por ver este video. Espero que este proyecto te haya parecido muy interesante y que hayas aprendido algo nuevo sobre electrónica, magnetismo y modulación de señales. Hasta la próxima. Muchas gracias.